This. Keep them both in the top. This. Muy buenas, Nation. Saludos y bienvenido todo el mundo a un nuevo capítulo de Chico Fantrax. Como siempre, os recuerdo que os suscribáis al canal de las Milun Fantasy en todas sus cuentas, X, Instagram, YouTube y sobre todo al Twitch, al que si tenéis cuenta de Amazon Prime os sale gratis suscribiros. Y lo segundo, que este programa y todos los anteriores, como siempre, los podréis encontrar en YouTube bajo el nombre de Chico Fantrax Nation. Para todos es más fácil escucharlo en podcast, pero entrad al vídeo, darle like, compartidlo y así llegamos cada vez a más gente. Pues nada, hoy voy a tener que cambiar el nombre del programa porque tengo siempre aquí a este hombre engañado. Así que va a ser Joseph Nation la próxima vez. No, por Buenas, favor, no hagas eso, que el nombre mola demasiado como para que mi nombre de pila lo empeore. No. Yo ya sabes que a mí me llamas y estoy, pero tendré que poner una fotito tuya, aunque sea en el fondo. No, por favor, no sé. Eso sí que sería un terrible desastre. Déjalo como está todo. Bueno, pues nada, hoy volvemos para hacer estos rankings que hicimos la semana pasada de ataque, pues esta vez vamos a venir con la defensa, los rankings fantasy de los IDPs. Vamos a ir por clases como la anterior vez. Vamos a hacer edge, defensive tackles, linebackers, cornerbacks y safeties. Y bueno, no sé, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo encajan las piezas más o menos para el nivel fantasy? Pues lo estábamos hablando un poco antes y hay posiciones que son complicadas para los rookies. Sí. Sobre todo que hemos hablado de la posición de defensive tackle, que vemos a pocos o muy pocos con realmente opciones de titular, prácticamente ninguno, pero bueno, menos mal que en los últimos años, sobre todo en la línea, se ha establecido mucho, digamos, la filosofía de Filadelfia de tener mucha profundidad, de mucha rotación y tal. Y quizás por ahí es por donde muchos rookies pueden tener su oportunidad. Pero bueno, ya lo hablaremos más adelante. Pero sobre todo en esa posición, como titular, complicado, ¿eh? Sí. Complicado. Yo ya te he comentado, creo que son dos los que pueden partir como titulares. Sí. Uno va a depender mucho de cómo esté físicamente y el otro va a ser un tackle. Así que sí. A nivel fantasy puede ser un desastre este año. Sí, esa posición. Sí. Pero bueno. Sí. Bueno, pues ¿por cuál quieres que empecemos? ¿Quieres que empecemos directamente por defensive tackles? ¿Pasamos a los edge? Sí. Venga, pues voy a compartir como la semana pasada la tabla en la que tenemos nuestros valores. Aquí están. Y bueno, tú tienes en el 1 y yo en el 4, pero nos sale como número 1 Kaiden McDonald de Houston. Que este es el que hablaba yo del nose tackle, ¿no? Correcto. Ya generalmente en casi todas las ligas la posición de defensive tackle es la más defenestrada a nivel fantasy points. Sí. Siendo nose tackle es complicado. Es muy complicado, pero bueno, lo que hablábamos, ¿no? Puede un poco verse beneficiado por la profundidad y por la potencia que tiene la línea de
de Houston, que es lo que hablábamos. Jolín, tiene a Will Larsen, a Will Anderson, está Daniel Hunter, está también Sheldon Rankins por ahí. Al final, pues, aunque su especialidad no sea la de llegar ni su función, la de llegar al quarterback, pues, bueno, puede sacar provecho de que las líneas tienen que estar atentas a mucho jugador. No es como, gente, sí. claro, no es como igual otros que se encuentran un poco más solos. Sí. Está claro que a nivel real, o sea, para Houston, el fichaje de Kaiden McDonald es, vamos, No, es capital, porque sí. va a ser la pieza que les faltaba ahí en ese No, front. y además que lo tenía muy claro, que le querían, que subieron por él en segunda ronda, tal. Además, él, bueno, yo creo que aquí, hoy veía un vídeo en Twitter que decía que sería el Defensive Rookie of the Year, All Pro, tal. Entonces, el tío está un poco crecidito. Pero yo creo que es un chico que, jolín, que entró con. Mira, hoy que también lo hablábamos, ¿no? Que te decía, es que Peter Woods me parece un subnormal Sí. con las imágenes estas del día del draft que vimos y tal. Esa fiesta todos de blanco. Sí, y con lo de los coches, que se gastó un dineral con coches para su familia, no sé si se los alquiló, los compró. En cambio, tú veías a Kaiden McDonald, ¿sabes? Y veías ahí un chico que dices, jolín, está como agradecido de la oportunidad que le están dando. Y a veces, pues bueno, este tipo de actitudes y la forma en la que entras en un vestuario y tal, pues bueno, para empezar una carrera es muy importante. Y yo creo que aunque es difícil que eso se traduzca en valor fantasy, ¿no? Pero que un jugador tenga, o parece que tenga ese carácter y esa humildad, a pesar de que diga que va a ser All Pro y todo ese rollo, pero que diga, yo vengo aquí a currar, ya ha empezado bien. Sí. Eso está claro. Vale, pues como número 2 nos sale Grayson Halton, el de San Francisco, que los dos lo tenemos como número 3. Sí, pero nos salen como global el 2. Como global el 2. Bueno, es que yo creo que va a ser uno que va a entrar en la rotación muy rápido, Sí. que es capaz de llegar al QB, aparte de parar la carrera, o sea que es alguien que no necesita sacar necesariamente del campo, juegues una cosa o juegues otra. Entonces yo creo que es un jugador que tiene bastante upside a nivel fantasy. Sí, bueno, de hecho, que lo tengo aquí en los rankings esos de analytics que hacía, yo le tenía como el 13º en defensa de la carrera y el 8º mejor como yendo al rush. Quiero decir que es lo que tú decías, ¿no? Que es muy equilibrado. Que no es yo me acuerdo que de todos los único. que analizaste así por números, era de los que más compensado estaba entre una cosa y la otra. Sí, porque todos eran o destacaban mucho en rush o destacaban en carrera, pero sí que es verdad que Grayson Halton era posiblemente el más equilibrado y precisamente lo que tú dices, que ese equilibrio seguramente le va a dar muchos más snaps de los que a lo mejor tendría incluso en otro equipo, porque tampoco podemos olvidar que la línea de San Francisco tampoco es nada del otro miércoles. Sí. Así por fuera que, pues, en los Edge anda algo mejor, pero por dentro sí. Pero bueno, ya veremos cómo está Bosa, porque sobre todo, no sé qué jornada se lesionó, que jugó 3, 4 partidos. O sea, veremos cómo vuelve, pero al final es el jugador más destacado de esa línea. Así que seguro que snaps va a tener. Sí, eso seguro. Sí. Pues eso. Bueno, pues pasamos a nuestro número 3, que sería para mí el 2 y para ti el 6. La verdad que vamos a coincidir pocos. Yo creo que Grayson Halton es lo único que hemos coincidido. de lo poco. Y nuestro 3 sería Peter Woods de los Chiefs, que, bueno, yo creo que no le he puesto como 1 porque está Chris Jones, que juega en su posición, y van a jugar pocos snaps juntos, digamos, porque juegan a lo mismo los dos.
Sí. En snaps claros de pase para ir a por el cubi, se les podrá ver juntos. Pero si no, siempre estará, Pero mientras no esté más, sano Chris Jones, estará Chris Jones y luego sin duda. pues, el que esté. Sí, porque además también te pinta que probablemente sea el último año de Chris Jones en Kansas. Esa Con es lo la cosa. cual, En ligas, pues eso, obviamente estamos hablando para ligas Dynasty o draft de rookies, ¿no? Y Peter Butch de cara al año que viene, pues puede sí, ser es cuando tranquilamente el seguramente tackle 1. muestre más su potencial y su valor real y donde tenga más peso en el juego. Este año es muy probable que sea no residual, pero que si Chris Jones más o menos funciona, vea poco campo. Sí, sí. Vale, luego tenemos como 4 a Lee Hunter, que tú lo tienes en el 2 y yo lo tengo en el 8. Sí, señor. Igual Pablo no está muy de acuerdo conmigo. Pero es otro que tiene a los dos Brown por delante, a Derrick Sí. y a Bobby. Bobby es el que jugaría en su posición y con el que puede pelear el Sí. puesto por el nose tackle, pero como Kaideman Donald, pues es nose tackle y si ya tiene a alguien por delante de primeras, pues Pero va muy bien, pero claro, ahí y hay que ver un poco cómo es o sea, sistema de puntuación de la liga y tal, pero es un jugador que placa muy bien la carrera. sí, sí. O sea, en ese sentido, normalmente en las puntuaciones, digamos, más estándar de IDPs, pues seguramente no destaque, pero si hay alguna liga que el placar, o sea, en defensive tackles, el valor de un placaje vale mucho o tiene un valor más alto, yo creo que Lee Hunter es un picazo, porque yo estoy convencido que va a acabar este sí que va a acabar el año como titular. Sí, sí, es probable, sí, sí. Porque Sí. obviamente Derrick Brown es el número 1 de esa línea. Mm. Pero yo creo que es eso, que este chico puede liberar mucho de esas funciones de tener que parar, que no es que sea su principal función, pero puede liberar más todavía a Derrick Brown de tener que preocuparse por el juego de carrera y convertirlo prácticamente en un rusher. Sí. Sí. Vale, pues no, pues el siguiente. Bueno, aquí has hecho un poco trampas porque yo Hombre, claro. ni lo he clasificado a Pero Landon Robinson. había que ponerle. Pero Yo creo que yo es un porque jugador. yo tengo una pedrada muy grande, con este tío. Yo creo que este jugador se puede hacer un sitio y ir escalando posiciones en el roster y tal, pero que Seguro. a día de hoy es fondo, no, fondísimo de No, armario. obviamente, Pues obviamente. Y séptima te digo una ronda. cosa, si hace roster, será un milagro, las cosas como Yo, son. yo roster creo que puede hacer, pues porque además tiene 2, 3 que fueron segundas, terceras rondas en el 24 que tampoco han hecho nada del otro mundo como Claro. para que no le dé la oportunidad a él, ¿sabes? Hmm. Pero tienes a Jonathan Allen, tienes ahora a Dexter Lawrence, tienen a Slayton, tienen a B.J. Hill, o sea, tienen 4 tíos mínimo que van a estar por delante suya. Entonces, Sí, es muy jodido que tengas snaps, por lo menos este sí, año. pero es un caso relativamente similar a lo que hablábamos de Peter Woods, ¿eh? Y yo creo que este es un chico que, además de que para mí está infravalorado, pero Sí. que también tiene, o sea, tiene lo mejor que hablábamos de McDonald, pero llevado a otro nivel. O sea, si alguien va a currar, si alguien va a tener buena actitud, si alguien va a tener buena capacidad de sacrificio, si alguien no se va a quejar y tal, es Sí, este, sí, es eso él. está claro. Y si este tío se tira 3 partidos sin jugar un solo snap, no, o sea, su filosofía va a ser tengo que seguir entrenando. Y yo creo que eso le va a jugar muy a su favor, muy a su favor. Y solo por eso va a hacer roster. Y que a Sí, lo mejor dentro de este año no, pero el año que viene, yo qué sé, quieren sacarse algún contrato de encima
de la línea los Bengals, porque ya sabemos que tampoco les gusta tener grandes contratos y tal, pues si con este chaval de séptima ronda que le pagan 4 duros pueden tirar, vamos, que sí lo van a hacer. Sí, sí. O sea que no será el quinto, lo tengo clarísimo, pero que no debería sorprendernos si el año que viene sí está mucho más arriba. Eso puede ser. De cara al año que viene, depende. Claro, no he mirado tema contratos, cuánto le queda, por ejemplo, a Billy Hill, No, yo que son tampoco, gente que ya está pues más mayor y tal, ¿no? Claro, pero es que es eso, es que la mayoría de jugadores de la línea de Cincinnati son mayores. Sí, sí, sí. Y tener un Jonathan contrato Allen así de tiene un chaval años. rookie que le pagan súper poco, pues mira, pues oye, para tener rotación te sirve. Sí, sí. Pues eso. Venga, pues vamos con Caleb Banks, que nos sale en número 6, pero porque yo le he puesto el 1 y tú le has puesto el 12. Es que te contaré una cosa. Estaba haciendo los rankings, escuchando el programa que hacían el otro día y hablaba el doc sobre las lesiones de Caleb Banks. Y empecé a bajarle y dije, aquí se queda ya, pero por lo que decía el doc le hubiese bajado todavía mucho más. Sí. O sea, empezó a contar el tema de los problemas de pie, del peso Sí. y tal, y da un yuyu que no veas, ¿eh? Ese superó las lesiones. Sí. Jugadores con esa lesión, por ejemplo, Tyree Wilson, el Edge que han mandado a los Saints y los Raiders, empezó en su año rookie con esa lesión y nunca ha pasado más allá. Claro. Al final Es que acabó marchándose. es el Jordan Tyson de la defensa. Sí. Porque McCoy ya no cuenta. O sea, McCoy es un tema aparte. Pero ese es el Jordan Tyson de la defensa, quiero decir que. Y yo creo que como lo tenemos tú y yo rankeado, lo demuestra, ¿no? Es puerta grande o enfermería. No hay término medio, ¿eh? Así es. Yo, desde luego, pienso que es un jugador que quizás no tenga una larga vida en la NFL, pero que de primera, si empieza bien y sano, yo creo que no va a haber defensive tackle que pueda puntuar mejor que él, porque va a ser el defensive tackle titular y el que vaya a meter presión al QB. Entonces, yo creo que en ese sentido debería ser el 1 para todo el mundo, pero entiendo que si no está en el campo, pues no puntúa. Así que. Tan fácil como eso, ¿no? Sí. Bueno, pues pasamos a Darrell Jackson, que sería el 7, que tú lo tienes el 4 y yo el 10. Sí. Que no será porque no he hablado bien yo de Darrell Jackson. Pues no lo parece. Y bueno, ya ha caído en tu equipo, o sea que tú me explicarás por qué lo tienes tan alto. Pues porque yo creo que los Jets, con la agencia libre que hicieron, parecía que su filosofía era por apostar por veteranos que te den un año, si me apuras 2, y ya pues de cara al año tener una mierda de equipo y un pick alto. Pero yo creo que con el draft que han hecho, que yo quedé muy contento, la filosofía ha cambiado un poco, ¿no? Y yo creo que posiblemente a principio de temporada pues empezarán jugando los más veteranos y tal, y cuando el equipo pues empiece a perder y la temporada ya pues la demos por perdida, pues no sé, yo supongo que será la primera semana de octubre o así, pues entonces ya empezar a darle bola a los rookies, pues para lo típico, para lo que se tiene que hacer, ¿no? Ver qué hay ahí y ver si le puede sacar provecho. Yo creo que es un chico que a final de año puede terminar teniendo muchos, sobre todo a final de año, puede terminar teniendo muchos snaps. Que de hecho, por ejemplo, en Jets el año pasado pasó con Malaki Moore, que también lo pillaron, creo que fue cuarta ronda, que es safety, ¿no? Pero yo creo que la filosofía va a ser muy parecida. Perdón. Empezó la temporada jugando poco
pero poco a poco se fue ganando el puesto y al final fue el defensive back que más snaps jugó en los Jets y sobre todo a partir de séptima, octava semana jugó prácticamente todo. Sí. No sé si va a ser exactamente igual, pero no me sorprendería que la filosofía fuese la misma. Si el chico va cumpliendo y va funcionando, a darle campo. Sí. Hombre, yo le he puesto el 10 porque al final creo que fue por Te Pondré Sweet, el no obstacle por el que Sí. hicisteis el trade, ¿no? Ujú. Con Jermaine Johnson era. Sí, correcto. Sí, ¿no? Y yo creo que por lo menos de primeras va a ser el que parta como Sí, titular en ese puesto, que es el de sin Darrell duda. Jackson. Entonces, Sí. bueno, por eso lo tenía un poquito más abajo. Sí, sin duda que Sweet es el titular de entrada. Pero yo creo que lo pueden un poco alinear a los dos, combinarlos, darle un poco de respiro también. Bueno, veremos. Sí. Bueno, tenemos el octavo, también con trampitas, a Que tú Wesley no. Williams. Yo aquí, o sea, no lo he metido porque lo considero defensive end, no defensive Ya, tackle. es que de hecho en Our Loads, en los depth charts, aparece como defensive end. Sí Pero que es bueno, verdad como que tiene en muchas bastante versatilidad plataformas. y Sí. puede entrar por dentro, pero Mm. Es un caso como el que hablábamos de Grayson Halton, ¿eh? Va bien contra la carrera, va bien contra. O sea, va bien al rush también. Puede ser en rondas así muy bajas y tal, puede ser un pick muy interesante, ¿eh? Y yo sí, dudo que si lo ponen. dudo que mucha gente lo tenga en el radar. No sé en qué pick salió, porque como los Jaguars hicieron ese draft tan Fue cuarta doloroso ronda, y creo. tan rápido. Sí, ¿no? Cuarta ronda, sí. Pero yo creo que con la etiqueta que ya le hemos puesto todos al draft de Jaguars, de uff, qué draft han hecho los Jaguars, yo creo Sí. que ya mucha gente, ya los rookies de Jaguars ni cuentan. Y yo creo que hay alguna cosita interesante. Sí, alguno hay. Sí, bueno, draftearon al tight end, Ujú. no al bloqueador, sino, sino Sí, a Caution. de hecho es que son mejores los últimos picks que los primeros. Oh, sin duda, sí, eso vamos. Sí, sí. Vamos. Vale, bueno, pues pasamos a. Venga. Vamos a ir diciéndolos así un poco más carrerilla. A Chris McClellan, que yo lo tengo el 5, tú el 10 y se queda en el 9 Ujú. en los Packers. Sí. Luego tenemos a Kristen Miller en el número 10. Yo lo tengo el 7 y tú el 9. Ujú. Aquí estamos un poquito más de acuerdo, yo creo. Sí. Caleb Proctor nos sale el 11, que yo lo tengo el 9 y tú el 8. Aquí casi coincidimos. Yo creo que Caleb Correcto. Proctor aquí en Arizona se puede ir haciendo hueco poco a poco y acabar siendo Sí, el año importante. pasado no cogieron a. ¿Quién era? ¿Walter Nolan? No, este se fue a Mm. Miami, ¿no? No, Walter Nolan, sí, tienen a Walter Walter Nolan se Nolan. fue a Mm. Arizona, ¿no? Lo que pasa es que como Bueno, juegan sí. juegan 4 y. O sea, juegan 4, perdón, espera, que estoy en otro equipo. Creo que es No, juegan 3-4. 3-4 eso, Arizona 3-4. juega 3-4. Y Nolan es defensive end y Darius Sí. Robinson también. Y Caleb Proctor, yo creo que es un jugador que va muchísimo mejor al rush que contra la carrera. Por lo menos de primeras. Sí. Entonces, pues yo creo que en situaciones claras de paz y tal, o cuando tenga que descansar Walter Nolan o Darius Robinson, el Bueno, primero que va a jugar va a ser en Proctor. los rankings de Analytics como defensive tackle me salía el primero, ¿eh? Al rush. Al rush, ¿eh? Sí, Y sí. no sé si el 33º contra la carrera. O Sí, sea sí. que. Por eso que va a ser igual un jugador Sí. de primera situacional, pero que poco a poco puede ir ganando. Sí, pero ¿qué es eso? Que también es un pick muy interesante. También lo cogieron bastante abajo. Sí, cuarta ronda también. Cuarta. Vale, luego tenemos a Jordan Vandenberg, que sí que es un jugador interesante, pero que yo creo que también de primeras va a empezar en el fondo del depth chart y poco a poco tendrá que ir subiendo. Tyler Onyedim me ha sorprendido dónde lo tienen puesto los Broncos,
porque no lo tienen como defensive tackle, sino que lo tienen como defensive end en una 3-4 también. Entonces, igual por ahí, si fuese defensive tackle puro en una 4-3 ya me gustaría menos. Pero ahí Es verdad. no me disgusta. Entonces, bueno, yo por eso lo tengo el 6 Y yo tengo el lo he 7 hecho caer y muchísimo. sale el 13. Luego está Skyler Gill-Howard, el número 14. De Monte Cape Heart de Tampa, yo lo tengo el 11 y tú el 15 y se queda en el 15. A Brandon Cleveland, que yo de primeras no lo he puesto tampoco, no lo he rankeado. Yo creo que, pues eso, fue séptima ronda, tiene mucha gente por delante, además gente que ha sido drafteada la temporada pasada. Entonces, bueno, igual de cara al año que viene que acaban contratos, pues Adam Butler y demás, pues puede que vaya ganando, pero este año... Y me pasa lo mismo con Zane Durant también. Zane Durant también está un poco abajo en los depth chart. Pero bueno, los dos rookies de Detroit pueden acabar jugando porque, claro, con la rachita que lleva Detroit, con lesiones y esas cosas, como sigan igual, cuidado. Sí, desde luego. Luego tenemos a Albert Regis, que es uno de esos picks raros que hizo Jaguars, que yo lo tengo en el 13 y tú en el 19. Más que nada porque pues, realmente podría acabar jugando Albert Regis. Entonces, pues bueno, lo he subido un poquito más, pero... Nick Barrett en los Chargers, yo lo tengo en el 12, tú en el 21. Yo creo que de primeras parte como nose tackle suplente también. Luego está Domonic Orans, Rashawn Benny, Tim Keenan, Anterio Thompson, Jamison Travis de New England, de los Giants, Devin Eastern de Seahawks, Tyree West de Lions y Jackie Marshall de Titans, que cerrarían el ranking. No me había fijado, tres jugadores de línea defensiva cogieron los Lions. No sé si van a hacer todo roster, pero sí que parece que van a protegerse de las lesiones. Han aprendido. Sí. Tyree West lo tiene complicado. Fue séptima ronda. Han fichado además un par de defensive end, porque Tyree West yo creo que lo pondrán como defensive end. Tampoco ha jugado de edge en Tennessee. No sé, no he visto cómo lo tienen en el depth, pero bueno. Bueno, pues pasamos a los edge rushers, si te parece. Venga. Aquí estaba claro quién iba a salir el 1, porque el que hace el ranking Obviamente. pues manda. Tenemos a David Bailey en los Jets. Obviamente. Oye, que se ha hecho un Arbeloa y se ha quedado a dormir en las instalaciones de los Jets para ser el primero para llegar a los entrenos. Esperemos que no acabe igual el vestuario de los Jets que el del Madrid. Hostia, es difícil, ¿eh? Pero si ahí empiezan a darse de hostias, cuidado que allí hará falta algo más que una silla de ruedas para sacar alguno. Pero bueno, yo creo que todos estamos bastante de acuerdo que va a ser el 1, ¿no? No hay mucho... Sí. Yo lo tengo el 2 por lo que te he dicho de que me encaja muy bien Bane en Tampa. Ya. Jugando además pues como outside linebacker, no como defensive end en una 4-3. Yo creo que pues se ahorra un poco ese miedo que hay con sus brazos. Entonces, bueno, me encaja mucho y me parece además un jugadorazo. Veremos si es capaz de, pues eso, de producir con esa limitación. Yo ya lo ves, le he puesto el 7 porque es que me genera mucha desconfianza eso, porque yo creo que los equipos en el draft lo transmitieron, que es lo que hablábamos. Sí. Que estaba proyectado muy arriba y que te deje pasar a lo mejor, pues yo qué sé, Jets, ¿no? Que pues quería coger Rusher. Pues mira, que coja a Bailey porque le gusta más uno que otro, pues bueno, pero que el siguiente equipo que a lo mejor necesita Rush no te coja, el otro tampoco, y un jugador que por talento era un top 10 clarísimo, caiga. Y le cogieron los Buccaneers, pero porque un poco se lo encontraron ahí. Fue como en plan, bueno, pues vamos a cogerle ya que ha caído y bueno, pues si funciona, pues oye, fantástico. Pero que nadie, de entrada, en ningún mock y nadie se esperaba que
que cayese tanto, bajase ahí, con lo cual yo creo que la desconfianza de los equipos por su físico, o sea, por su tamaño físico, es evidente. Sí, sí, sí. Vale. Como 2 tenemos a Zion Young, que tú lo tienes el 2 y yo el 4 en los Ravens, que pues el fit encaja y demás, a ver qué tal, porque Zion Young es uno, o sea, va bien a por el cubi, pero le cuesta acabar las jugadas. Y yo no sé por qué los Ravens tienen esta fijación por los edge rushers que no hacen sacks, pero bueno, a ver qué tal le va. Pero siempre les funcionan, macho. O sea, sí. Siempre que elige alguien de línea Ravens, bueno, más, menos, pero siempre funciona, siempre hace números, siempre suma, siempre tal. Pues mira, Sí. pues es como es el Euskolabel de las líneas defensivas de la NFL, es Ravens. Sí. Vale, pues en el 3 tenemos a Derrick Moore de los Lions también. Sí, señor. Que yo creo que este tío va a ser titular en uno de los 2 lados, al lado Sí, de Hutchinson, sin y se duda. puede aprovechar mucho de la presión que genera Hutchinson por el otro lado. Así que Tal me cual. gusta a nivel fantasy Derrick Moore. Tal cual. Luego tenemos a Arbel Reese, que yo no lo he clasificado porque, ya lo hemos comentado antes, en casi todos los sitios Sí, aparece como linebacker. lo ponen como linebacker. Y yo, cuando lo draftearon los Giants, dije, joder, me parece Que va a ser raro, linebacker. ¿sabes? Y pinta que va a ser linebacker. Que puede que sea un jugador al que muevan bastante y tenga sus snaps como edge o entrando al blitz o lo que sea. Entonces, Sí. aparte del valor que genere como linebacker, va a tener como edge. Pero yo creo que en las plataformas aparecerá como linebacker. Sí. Luego tenemos a Ruben Bain en el 5, porque tú lo tienes el 7. A Malachi Lawrence lo tenemos en el 6, que casi coincidimos. Yo lo tengo el 5, tú el 6 en Dallas. Yo creo que en Dallas han montado un defensón. Pues sí, y no lo parecía el año pasado, cuando hicieron el trade, pero jolín, cómo lo han reconstruido en un año, ¿eh? Sí, en un año. Han metido gente muy buena, como en el interior de la línea, ¿no? Con Kenny Clark, Ogbonia, Keenan Williams. Keenan Williams, sí. Y yo creo que Malachi Lawrence igual de primeras no empieza a jugar, porque quizás lo haga Rasangeri, pero que le va a comer la tostada, porque Rasangeri lleva... Bueno, yo creo que se va a hacer con el puesto en breve. Sin duda. Y si no se lo quita él, se lo quitará Ezeiruaku. O sea que... O AOB, pero... Sí. Alguno le va a comer la tostada, seguro. Sin duda. Luego en el 7 tenemos a TJ Parker de Clemson, los Bills. Yo lo he puesto mucho más arriba, ¿eh? Es que, sí, más que nada, porque no confío... Porque es que con los rushers de los Bills siempre es lo mismo, tío. O sea, ¿cuántos años... O sea, ¿cuántos llevamos esperando que esta es la temporada de Russo? Ya. O sea, este año sí. Este año lo peta. Y no lo peta. Y yo creo que... Y con Bradley Chubb ya lleva pasando también 3 años de este año si está sano, ¡fuá! Este año si está sano, ¡fuá! Claro, pero no está. Eso es. Y un poco por incomparecencia de estos dos, a lo mejor encuentra ahí su hueco. Sí, es posible, sí. Igual lo tendría que subir un poquito yo, sí. Bueno, en el 8 tenemos a Mason Thomas de los Chiefs, que yo lo tengo el 7 y tú el 8. Que yo creo que con los edge rushers que tienen en los Chiefs, este tío va a acabar jugando enseguida. Sí. Porque Karlaftis bien, pero Guilot, bueno. Y lo demás es la nada. O sea que va a tener desde el principio. Es que es el caso contrario que hablábamos antes de Peter Woods. O sea, ese tío sí tiene hueco. Y es que es mejor que lo que hay. Sí. Así que... Luego tenemos a Messidor en el 9, que yo lo tengo el 6 y tú el 9. Y yo lo tengo el 6, pues porque Khalil Mack me parece que está ya echando sus últimos pasos. El que
sí que tiene el puesto seguro es Tuipulotu, porque ya el año pasado mejoró mucho. Sí, ese Pero muy, entre los snaps que tenga que descansar Mac, más alguno que le metan por dentro de la línea y tal, yo creo que Messi es un jugador bastante potable a nivel fantasy. Que luego en Ligas Dynasty quizás no te vaya a durar mucho porque el tío tiene ya 25 años. Entonces, pues bueno. Pero de primeras a nivel fantasy yo creo que es un jugador que puede aportar. Sí, yo creo que, porque al final, bueno, también este año yo creo que se benefició mucho de jugar al lado opuesto de Bane. Porque es lo que tú dices, ¿cuántos años lleva ya en college? Y este año ha sido el año que más rendimiento y mejor rendimiento ha dado y creo que es un jugador que si tiene que llevar posiblemente, digamos, el peso del rush de Chargers, no sé si a lo mejor puede asumir ese rol. Pero si puede aprovecharse, pues lo que decías, ¿no? De jugar al lado opuesto, si tiene snaps de Tuipulotu, pues igual desde ahí sí puede generar más números y dar más puntos. Sí, eso es. Yo creo que además en Chargers también han hecho por mejorar el interior de la línea y demás. Y que, pues eso, no va a estar solo como ha estado en los anteriores coles donde ha estado. Y yo creo que sí que aportará lo suyo. Sí. Vale, luego tenemos en el 10 a Gabe Jacas, que yo lo tengo el 9 y tú el 11. Es otro que yo creo que a mí me recuerda mucho Gabe Jacas a lo que hacían antes con Matt Judon. Me parece que es el jugador perfecto para cumplir el rol ese que tenía en los Patriots. Entonces yo creo que es un jugador que va a ser importante en corto plazo. Porque Draymond Jones, por ejemplo, creo que lo han fichado para un año. Y luego tienes a Harold Landry. Es que lo demás es Jacas y ya. Ya, es que el rush no lo miré, pero o sea, no miré números de cuántos sacks hicieron el año pasado y tal. Y sí que era una defensa que funcionaba, pero no sé si era una defensa que llegaba mucho al quarterback. No me suena ningún partido de Patriots de decir, ostras, han hecho un montón de sacks, no sé qué. Bueno, el año pasado tenían a Chesson, ¿no? Es que no me acuerdo. A Clayton Chesson, me parece que jugó. Sí, y se ha pegado 2 años muy buenos, Chesson. El que estuvo en Raiders fue muy bueno y en Patriots también. Yo creo que sí que consiguió varios sacks. Sí, pero que no era una defensa que consiguiese mucho número de sacks. Defendía muy bien. Sí. Al final llegaron donde llegaron. Pero yo creo que en ese sentido sí que un rookie así les da un salto de calidad. De hecho, también creo que subieron a por él, ¿no? Un poco. Hicieron algún trade e incluso subieron para cogerle en segunda, ¿no? En segunda ronda, sí. Pues, ya, bueno. Eso ya, si subieron ya, eso no me acuerdo, la verdad. Me quiere sonar. A ver. Bueno, en el 11 tenemos a Keiron Crawford de los Raiders, que yo lo tengo el 8 y tú el 14. Y yo lo tengo tan alto porque, por ejemplo, Malcolm Kuns, que es el que está por delante suya, tiene solo contrato para un año y como empiece como la temporada pasada en plan flojito, porque acabó bastante mejor, pero si empieza otra vez a ese mismo nivel de necesito coger vuelo, este tío le va a comer la tostada. Se le ha visto una mejora impresionante desde que empezó en Auburn a su salida y hablan muy bien de él, tanto analistas como en el propio en los propios Raiders han soltado a gente como este Snowden que solía rotar bastante, entrar en rotación y jugar bastante bien. Yo creo que es un tío que va a aportar, sobre todo en terceros downs, en jugadas claras de pase y tal. Al otro lado de Crosby, yo creo que lo puede hacer muy bien. Es que claro, seguís teniendo a Crosby, con lo cual cualquier jugador que esté al otro lado siempre se va a beneficiar. Sí. Bueno, en el 12 tenemos a Joshua Joseph. Tú lo tienes el 10 y yo el 14 en los Commanders. Sí. En el 13 está Keldrick Folk,
que está en el 13, que nosotros lo hemos puesto los dos en el 12. Que para ser primera ronda, telita. Sí. Es que claro, un Rusher que es bueno sin parando rush la está bien. carrera, pues Sí. ya está todo dicho. Un Rusher sin rush. Está bien. Sí, tal cual. Y luego en el 14 ha salido Romelo Haig, pero tú lo tienes el 13 y yo el 16. Al revés que Cassius Howell, que está el 15, que tú lo tienes el 16 y yo lo tengo el 13. Que yo creo que son dos jugadores de los que no nos fiamos demasiado. No tiene pinta. No tiene pinta. Mira que antes hablábamos con el caso de Grayson era, ¿no? Sí, Que está en San Francisco, que decíamos que la línea, que no tenía nada del otro mundo y que seguramente eso le iba a dar snaps. Pues imagínate cómo tenemos que ver a Romelo Hyde diciendo eso y teniéndolo aquí. Sí, sí. O sea, sí. que igual después nos lo tenemos que comer, pero no sé yo. Bueno, pues detrás de esos dos tenemos a Trey Moore de Miami Dolphins, que lo tenemos los dos el 15. Aquí hemos coincidido, ¿eh? Hemos coincidido. Y es que yo creo que es un jugador que para lo bajo que... Bueno, para lo bajo. Fue cuarta ronda. Que sorprendió bastante que subiese tan arriba porque estaba como rankeado un poco más abajo. Sí. Pero es que ha caído en un equipo en el que como defensive end puro tienes a Chop Robinson, que sea en plan bueno. Y después tienes a Josh Uche y David Ollavo, que llevan 2-3 temporadas dando vueltas por varios equipos sin cuajar. Sí. Y ya está. Es que, es que claro. Trey Moore puede ser el es que puede ser un poco. Es que puede ser una sorpresa en el sentido ese de que, como todo lo que tiene Miami es tan malo, que pues que le digan, pues mira, pues juega tú. Ya que entrenas, ya que vienes de lunes a viernes a entrenar, pues, pues te toca jugar también. Sí. Vale, luego tenemos a Danny Dennis Sutton, que yo lo tengo el 11 y tú el 19. Sí. Luego tenemos a Caden Curry de Indianapolis, vaya, el 18. Sí. Jason Barham en el 19 de Dallas. LT Overton, también de Dallas, en el 20, que yo lo tengo el 17 y tú el 20. Sí, señor. Y ya luego tenemos pues gente que va a tener... Morralla. Sí, muy poco... Profundidad, más profundidad. James Newey, Hutchins... Ay, mira, lo he repetido a Hutchins. Hutchins ahora me acabo de dar cuenta. Wesley Williams, que hablábamos antes. Gabe Rubio, el War Bernard la mole física de los Eagles. Sí, señor. Que no he querido ponerle el último, ¿eh? Sí, bueno, el que has puesto último será peor casi seguro, sí. El Zach Durfee de Jaguars. Que en fin, menudo pick. Eso es. Sí. Bueno, pues pasamos a los linebackers. Venga. En los linebackers hemos coincidido en el número 1. Yo creo que nadie duda. No hay que decir gran cosa aquí, ¿no? No. Sonny Styles en los Commanders. Middle linebacker puro, que lo placa todo, que cae bastante bien en cobertura. Que por cierto, no sé si lo has visto, que ha cogido el número de linebacker. O sea, va a jugar con el dorsal 52. Menos mal que un linebacker se pone el número de linebacker y no se pone el 8. Sí. Está muy de moda eso ahora. Dios, no me hables de este tema. Sigamos. Venga, pues en el número 2 tenemos a Anthony Hill de los Titans, que tú lo tenías el 3 y el 4. Sí. Que me parece que es otro que encaja muy bien ahí en Titans, que puede ser ese middle linebacker. Y que además el Jolín, no me acuerdo nunca del nombre del entrenador del que estuvo en Jets, que estaba sale. Que siempre tiene la capacidad, macho, de mejorar a todos los jugadores. O sea, y sobre todo con los linebackers, les mejora un montón. Y yo creo que este chico va a ser como su
no sé si digamos, como su traslación en el campo este año, es rookie y tal, pero si le funciona, vamos, seguro que cada vez, no es que vaya a dar, porque campo va a tener, pero le va a Sí. dar como más galones y más importancia. Sí, es que además detrás de una línea defensiva con Jeffery Simmons, Franklin No, claro, Myers, Jermaine Johnson, pues es que claro. este tío que es Ahí una abuela. incluso igual tú y yo alguno pararíamos. Exactamente, exactamente. Sí, sí, Todo lo que pase de ahí va a ser para Hill. sí. Vale, luego tenemos en el 3 a Jacob Rodríguez, que tú lo tienes el 2 y yo lo tengo el 6. Sí. Ya te he dicho antes que lo tengo así un poco más abajo porque creo que es la misma posición en el campo que Jordan Brooks. Sí. Se mide el linebacker y yo creo que Jordan Brooks es un jugador lo suficientemente bueno como para que no le quite el puesto de primeras Jacob Rodríguez. Así que por eso lo tengo el 6. Y luego en el 4 tenemos a CJ Allen, el de Georgia, en Indianapolis Colts, que yo lo tengo el 3, tú el 5, que también es otro jugador que va a actuar como middle linebacker y que yo creo que puede ser el jugador que lidere un poco esa defensiva de los Colts, que necesitaba un poco caras nuevas, ¿no? Sí. Luego tenemos en el 5 a Arbel Reese, Sí. que yo lo he puesto el 2 y tú el 6. Sí. Poco que decir de Arbel Reese, ¿no? Pero bueno, yo creo Poco. que va a ser linebacker titular sí o sí. Sí, tiene pinta, tiene pinta. El tema que también lo hablamos un poco antes es ver cómo lo van a usar. Yo creo que le va a penalizar, o sea, que va a penalizar, digamos, a nivel fantasy, el hecho de que le quieran meter snaps como rusher, porque incluso él lo ha dicho. Él dijo en el proceso pre-draft que él quería jugar como rusher y seguramente ha caído en un equipo en el que menos opciones tiene de Sí. jugar como rusher. Con lo cual, un poco supongo que para tenerle un poco contento y tal, pues le van a meter muchos snaps en la línea, que si consigue el sack, fantástico, pero si no, pues te pierde todo ese volumen de puntos que siempre te da un linebacker a base de placajes. Exactamente, sí. El volumen que te puede dar Josiah Trotter, por ejemplo, que lo tenemos en el Totalmente. 6, que tú lo tienes el 4 y yo el 5, que también va a ser el middle linebacker de los Buccaneers. Y no lo he puesto más arriba por no sé por qué, la verdad sea dicha, pero yo creo que voy seguramente este no sea mi ranking definitivo y muy probablemente le suban el 2, porque es que va a ser titular desde el primer día y su función es parar la carrera, punto pelota, con lo cual vamos a sumar puntos. Pues sí. Bueno, luego tenemos en el 7 a Caleb El Armsor, el de los Bills, que tú lo tienes el 7 y yo el 8. Sí. Luego tenemos a mi jugador fetiche de este draft, que es Kyle Lewis, en el número 8, que yo lo tengo el 7 y tú lo tienes el 11. Que, bueno, es lo que te he explicado de Jacob Rodríguez antes, pues Kyle Lewis le pasa lo contrario, ¿no? Tiene un jugador que es Tyrell Dodson, que no es mal jugador, pero en cobertura yo creo que Kyle Lewis le da 1000 vueltas. Entonces podría jugar al lado de Jordan Brooks tranquilamente. Sí. Luego, como linebacker, hemos vuelto a meter a Jason Barham, que yo lo tengo en el 12 y tú en el 9. O sea, en el 8, perdón. Y acaba siendo el 9. Sí. Luego está Bryce Boetker, de los Colts también, que yo lo tengo el 11 y tú lo tienes el 10. A Jimmy Rolder, de los Lions, que yo lo tengo el 14 y tú el 9. Que yo creo que este chico, este año seguramente sea más acertado tu ranking, pero yo creo que de cara al futuro pueden haber encontrado ahí una pieza muy interesante, los Lions. Sí. Sí, al final Malcolm Rodríguez fue en sexta ronda, una cosa así, que es el que se juega en el Will. Sí. Que es donde podría jugar Jimmy Rolder. Sí. Pues eso, sexta ronda del 22 puede verse ahí con opciones de quitarle el puesto. Sin duda.
Luego tenemos a Jake Goldday de los Vikings, que yo lo tengo en el 10 y tú en el 16. Sí. Que a este lo subí un poquito por el tema de que puede acabar jugando snaps también como edge rusher y demás, como Arbel Reese. Ujú. Porque además no sé a quién se cargaron justo después del draft, ¿no? Los Vikings, algún edge Pues no lo sé. luego traspasaron o Sí, es cortaron, verdad no que lo sé. traspasaron a Filadelfia. Eso. ¿No Entonces fue a yo creo que Greenard? por ahí podría tener algún sitio. ¿Quién era? Greenard, creo que Greenard. fue Greenard. Sí, Sí, puede ser sí, sí. Greenard, sí. Sí, Jonathan sí. Greenard, sí. Sí. Entonces, bueno, con esa doble opción, ¿no? De jugar en el linebacker y jugar más en el edge, pues lo he subido un poquito. Luego tenemos a Justin Jefferson, el 13, que yo Sí. tengo el 13 y tú el 14. A Red Murdoch, Mister Irrelevant, ¿eh? Mister Irrelevant, que está en el puesto 14, que yo lo tengo el 16 y tú el 12. Confiamos en él, ¿eh? Sí. Yo en uno que confío mucho, porque me gusta mucho, es Kendall Daniels, de Atlanta, que lo tenemos el 15. Ya lo veo, ya. Que tú lo tienes el 22 y yo el 9. Yo lo tengo súper abajo, sí, sí. A mí es que es un jugador que me gusta bastante porque creo que tiene esa doble posición de linebacker safety que puede jugar en muchos sitios. Y no sé, a mí me da vibes de que podría ser el jugador que reemplace a Divin Diablo la temporada que viene, porque creo que acaba contrato. ¿Quién era Y aquel chico que draftearon hace ya años? Los Falcons también. Me viene a la cabeza Dion Jones, que también lo alineaba mucho como linebacker y como safety. Los años el año que llegaron a la Super Bowl. Puede ser, sí, Dion pues, Jones. sí, puede ser. Me quiere sonar, ¿eh? O sea, tú le ves un caso así similar, ¿no? Sí, yo creo que es un jugador de estos modernos que lo pueden mover por muchos sitios. Depende de dónde tengas que dar descanso, ponerlo aquí, ponerlo allá. Es un jugador que me gusta, la verdad. Me interesaba mucho. Bueno, Jesús y yo cuando hacíamos los programas estos de la wishlist, lo citamos un par de veces a Kendall Daniels. Nos gustaba para los Raiders. Vale, tenemos luego a Kesson Elliott en el 16, que yo lo tengo el 20 porque está un pelín perdido en los depth charts, pero tú lo tienes en el 13 y entiendo por qué, porque yo creo que es un jugador que puede ir subiendo poco a poco en los depth charts. Luego es que tampoco es que tengan nada del otro mundo en el linebacker los Bears, que los Bears. Es que aparece como titular Devin Bush. Y el Sí, segundo pero es que Noah Devin Bush el Sewell. año pasado jugó bastante bien, ¿no? ¿Dónde fue que jugó? ¿En Cleveland? Pues te lo busco, puede ser. En Cleveland creo que jugó bastante bien, ¿eh? Yo creo que se ha rehecho un poquito. Este tío cuando salió al draft tenía un pintón. Sí. Y bueno, sigues teniendo a TJ Edwards. Bueno, y ya luego sí que pues, está el Hippolyte este que ficharon la temporada pasada. No a Sewell. Pero sí, lo que dices, o sea, yo entiendo que lo hayas puesto más alto porque puede ir abriéndose paso ahí un poco entre. Sí, es que esos. Por ahí va un poco mi punto. Sí. Vale, luego tenemos a Hayden Dagger de San Francisco, que yo lo tengo el 18 y tú el 15. Sí. Coincidimos con Harold Perkins de Atlanta señor. también en el 17, que para nosotros sería el 18. Y luego está Wade Goodath de Houston, que yo lo tengo el 15 porque creo que es otro que está bastante cerca de poder hacerse un huequillo en Houston en el puesto de linebacker. Tú lo tienes el 19. Sí, bueno, sobre todo si le caen también los típicos partidos de sanción, que siempre le caen al linebacker este zumbado que tienen. Entre sanciones, no sé qué y tal y cual, pues mira, igual acaba jugando algo. Sí. Luego en el 20 está Nnamdi Obiazor de Patriots, Caron Sarar el 21 en Arizona Cardinals. Jackson Kuwatch aparece en el 22, yo lo tengo el 19 y tú el 21.
es un jugador que yo ni conocía, o sea, que no lo había visto jugar, Ujú. pero está bastante arriba y con bastantes opciones de estar ahí en la rotación, ya desde el principio. O sea que Sí, podría ser sí. un jugador interesante así en ultimísimas rondas. Sí, y todo eso, o sea, es Mm. obviamente todos esos los coges en ligas Dynasty, los metes Sí, en sí, taxi y a ver qué pasa, sí, eso obviamente, es. obviamente. Eso es. Y cierran el ranking, pues Aiden Fisher, también de Houston, Ujú. en el 23, Jack Kelly de los Giants en el 24 y Parker Hughes de Jaguars en el Para 25. no perder las costumbres, Exactamente. cierra un jugador de Jaguars, ¿eh? Se está convirtiendo en habitual. Sí, sí. La verdad que sí. Vale. Este, Bueno, mira, los safeties los has metido al final, ¿eh? Vale, pues hacemos sí, los safeties primero y luego ya sí, fantasía, los cornerbacks, porque yo no los he podido rankear, que no me ha dado tiempo. venga. Venga, pues vamos con los safeties, que sorprendentemente no es Caleb Downs el 1, Bueno, no porque es que lo ha le querido el uno Josep. porque no, exacto, eso iba a decirte yo. Eso iba a decirte, porque han decidido, bueno, el azar. El azar. Y que tú consideras un bust, ¿no? A Downs. Eso es. No sé si lo he dicho, pero ya lo digo, que yo creo que Caleb Downs va a ser el bust de este draft. A pesar de ello, lo pongo el 2. Está muy bien, sí. Para Bueno, ser pues un el 1 bust. sería Dylan Thieneman Ujú. de los Bears. Va a ser titularísimo al lado de Sí. Tremaine Edmunds, ¿no? Yo creo que. Hmm. ¿Tremaine Edmunds es? No, al lado de Kobe Bryant, ¿no? Va a jugar. Eso, Kobe Bryant, El sí. vivo, ¿eh? Eso es cierto, Kobe Bryant sí que lo han fichado de Seahawks. Sí, es Sí, sí. verdad. Sí, sí, Dylan Thieneman. Es verdad. No sé a dónde se había ido Tremaine Edmunds, que también salía como titular y me he liado. Se ha ido Bueno, a Nueva York, a los eso. Giants. Bueno, pues eso, Dylan Thieneman Sí, titular. titularísimo. Encima nuestro querido McBear se le abrazó en directo en el draft, pues había que ponerlo ahí Pues el uno. o sea, le ha dado toda la suerte del mundo, todo, Sí, todo el poder sevillano, y, o sea, andaluz, y a funcionar. así es. Bueno, lo dicho, Caleb Downs el 2, yo el 1, Sí, tú el 2. sí, AJ Olsey, el de Indianapolis Colts, coincidimos en el puesto número 3. Yo creo que sí, va a ser el strong safety titular de los Colts, sin duda. sin ninguna duda. Además es que es el puesto para mí, para este jugador, más cerquita de la caja y dando cera. Así que yo creo que puede puntuar muy bien. Ujú, Y luego tenemos en el 4 a McNeil Warren en Cleveland, que yo mm, lo tengo el 6 y tú el 5. mm, Tenemos a Zaki Whitley de Penn State en Carolina Panthers, el número sí. 5, que tú lo tienes el 4 y yo el 8. No confías tanto tú en él como yo, ¿eh? No, porque es otro que tiene que jugar de strong safety y ahí está Trevon Moehrig, que se la está Ya, sacando en los Panthers. Muy a mi pesar, ya. porque era nuestro safety. Sí, sí, sí. Pero yo confío mucho en este chico, ¿eh? Y yo creo Sí, sí. que a pesar de que o sea, su sitio es el Strong, eh, ostras, no sé, porque yo creo que el caso de Manguori como que les ha abierto un poco un nuevo paradigma a los coordinadores defensivos, ¿no? Sí, sí. En el sentido de atreverse un poco a alinear de Moverlos al otras níquel. formas a los safeties. Hmm. Y creo que a lo mejor, pues este chico igual, pues no sé, ven que tiene talento, que les puede funcionar y tal, pues a lo mejor ponerse un poco creativos con él y para que tenga campo. Sí, sí, sí. Moverlo más. Sí. Sí. Que precisamente es lo mismo, pero no lo he aplicado que en el siguiente que tenemos en los rankings. Sí, efectivamente. Que es Treydan Stooks, que yo lo tengo el 4 y tú lo tienes el 8. Y creo que es un error. Y que yo lo tengo el 4 porque creo sinceramente que va a ser el free safety titular por delante de Polamao. Ya. Que a Polamao lo van a usar mucho en Special Teams y en momentos puntuales, porque se Mm, le vieron las costuras la temporada pasada
jugando como free safety, cubriendo a lo que dejaba a Chin. Y yo creo que con Chin Stux puede rendir mucho mejor en esa posición, porque es mucho más versátil, llega mucho más en el fondo del campo, se mueve mucho mejor. Y aparte, los snaps que no esté Taron Johnson, que lo hemos fichado para el níquel, también puede jugar ahí. Entonces... Es que, o sea, lo que decíamos antes de Whitley le aplica mucho mejor a Stux, es mucho más versátil. Bueno, Sí. de hecho, había sitios, o sea, había webs que te lo ponían que era cornerback, había sitios que te decían que era safety, con lo cual es el claro ejemplo de jugador versátil de secundaria. Sí, sí. Yo creo que va a ser un muy buen pick para los Raiders. Sí. Vale, pues luego en el 7 coincidimos con Michael Taffe de los Dolphins, que yo creo que pues como hemos dicho, ¿no? Todos los de Miami de este año se pueden abrir paso en cualquier momento, porque lo que tienen delante pues es muy justito. Así que totalmente. Taffe además es un buen jugador en cobertura. Yo creo que puede hacerlo bien. Luego tenemos en el 8 a Bud Clark de los Seahawks, que yo lo tengo el 5 y tú lo tienes el 9. Yo lo pongo el 5 porque creo, sinceramente, que puede acabar siendo el titular, el free safety titular. Ya, puede ser. Pero bueno, habrá que verlo. Es un jugador, además, que tiene bastante experiencia en college, porque ha jugado bastantes años. Además, en la defensa, en TCU, que generalmente los defensive backs que salen de ahí funcionan. Pues, Moerich, por ejemplo, pues, viene de ahí. Luego tenemos en el 9 a Dalton Johnson. Bueno, le he puesto yo, ¿eh? Tú no le has ni rankeado. No, porque yo creo que sí que va a ser algo más de, pues eso, de rotación y va a jugar profundo. Bueno, no sé. Veremos a ver qué función tiene. Pero a nivel fantasy, igual... Ya, es que si lo hubiese rankeado tú, seguramente en la media hubiese caído más abajo. Sí, pero bueno. Puede ser, sí. Luego está Miles Scott de Broncos, de Denver, que también lo has puesto en el 11 y por eso está el 10. Sí, señor. Luego está en el 11 uno en el que hemos el gran tenido robo del disparidad de opiniones. Yo lo tengo en el 17 y tú en el 6 a VJ Payne de los Jets. Señor. Obviamente. Ya te lo digo. Porque es un poco lo que te decía. ¿Quién era del otro que habíamos hablado de la defensa de Jets? No me acuerdo. Bueno, da igual. O sea, está alineado muy... O sea, ahora mismo en el depth chart está muy abajo y es un strong safety que en teoría es la posición que va a ocupar Fitzpatrick. Pero es que volvemos a lo de antes. Jugadores veteranos, tal. Y los Jets tienen que probar tienen que probar a los rookies. Y yo creo que este chico, a mí me sorprendió un montón que cayese a séptima ronda. Nosotros, de hecho, le teníamos rankeado mucho más arriba. Y mirabas proyecciones y te salía cuarta ronda. O sea, era un jugador de tercer día, pero que salía mucho más arriba. Y yo creo que ahí los Jets, no sé, si saben encontrar un poco su sitio y tal, yo creo que han encontrado un safety que puede dar un resultado que sorprenda para un jugador de séptima ronda. Yo lo he puesto aquí porque tengo una pedrada con este chico. Pero a veces, todos lo sabemos, en fantasy hay que enamorarse de alguien y tener alguna pedrada. Pues tengo a Landon Robinson. Ya está. Sí. Tú tienes más pedradas que jugadores seguros, pero... Ya te digo. Pero eso es lo divertido, ¿no? O sea, apostar por alguien y si sale, bien. Y si no sale, pues oye, mira, el año que viene me busco a otro. Sí. Yo lo he puesto bastante más abajo por al final Fitzpatrick que ha llegado este año, Belton que ha llegado este año, tienes a Cisco, tienes a lo lógico y quien seguramente acierte seas tú. Si es que eso no hay duda, pero bueno. Por lo menos este año, igual luego el año que viene, pues lo que dices, lo prueban a final de temporada y dicen, pues no pagamos a este y nos lo jugamos con Payne.
Por Podría eso. ser tranquilamente. Sí. Bueno, pues en el 12 tenemos a Jacobe Thomas de Minnesota, que yo lo tengo en el 12 justo y tú en el 13, o sea que más o menos coincidimos. Que cuidado que este también, yo creo que este chico también puede jugar bastante porque, o sea, parecía como un autopic de si Zinnemann le llega a Minnesota, se va para Minnesota, con lo cual la necesidad de safety en Minnesota era más que era obvio. evidente. Sí, Así que tampoco debería sorprendernos que igual le quite el puesto a Metellus. O sea sí, que podría ser. Sí, sí. Sí, hombre, a ver, yo creo que a Metellus les ha rendido bastante bien a los Vikings. Pero sí, sí, yo pero creo que, claro, ya es un jugador más veterano. Llegó por a la eso. liga, no sé si fue en el 2021, no me acuerdo qué año fue. Y fue sexta ronda, o sea que le han sacado partido de sobra. Pues eso. Sí. Vale, luego tenemos en el 13 a Jalon Kilgore, que yo lo tengo un poco más arriba que tú, yo lo tengo en el 10 y tú en el 15. Yo lo tengo en el 10 porque Jalon Kilgore es otro jugador como Stux y este otro que hemos hablado, Sí. que lo puede mover mucho. Entonces, aunque no parta como titular en ninguna de las posiciones, yo creo que va a tener snaps en un montón de sitios y que va a jugar y dar puntos desde el principio. Por eso lo he puesto un poquito más arriba. Sí. Luego en el 14 tenemos a Lorenzo Styles en los Saints. Yo lo tengo el 14, tú el 12. Bueno, más o menos, ¿no? Sí. A Jalen Husky en el 15, que yo lo tengo el 13, tú el 14. Más que nada porque es un jugador que me gustaba y será de los pocos picks de los Jaguars que sean decentes. Y luego tenemos disparidad de opiniones en Kamari Ramsey de Houston, Sí. que yo lo tengo en el 9 y tú en el 18 y nos sale el 16. Es que a mí me cuesta verle mucho en una defensa tan establecida. O sea, una defensa que funcionó como funcionó el año pasado y tal. Sí. Sobre todo en una zona que no hay tanta rotación. Porque antes hablábamos de Caden McDonald. En la línea hay rotación. En secundaria es muy normal ver que un safety, un corner juegue el 100% de los snaps un partido. Sí. Sí, a ver, además eso, pues tienen a Callum Bullock, tienen a Blankenship que han fichado este año, tienen a Jalen Pitre, o sea, va a tener complicado el poder jugar, pero yo creo que es un jugador que tiene bastante upside. A mí no es particularmente que me guste, pero... Es que yo posiblemente si hubiese caído en otro equipo, seguramente le hubiese rankeado mucho más arriba. Sí. Seguro. Pero aquí sí. Cuesta. Bueno, luego tenemos a Genesis Smith, que lo tenemos en el 17, que yo lo tengo el 11 y tú el 17. Jesús, el de Raiders, me dice que no sabe placar. O sea que, bueno, quizás estás tú más acertado que yo. A mí es un jugador que sí que me parece interesante. Y que cae en... Falla mucho, ¿eh? Falla sí, mucho placaje. Falla bastantes placajes, sí. Sí, sí. Pero Pues bueno. eso, como empiece a fallar placajes de los entrenos, Harbaugh le pone un lacito y le dura, vamos. Sí. Pero bueno, si alguien le puede enseñar a placar, pues es Harbaugh. Así que, También, bueno, sí. veremos a ver si es capaz o no. Eso sí. Y terminamos en el 18 con Cole Wisniewski, que lo tenemos los dos en el 16, en los Eagles. Sí. Y con Robert Spears Jennings de Pittsburgh, que yo lo tengo el 15 y tú el 19, que acaba como farolillo rojo en la posición de safeties. Sí, señor. Y nada, pasamos a los cornerbacks. Aquí vamos a acabar rapidito porque yo no los he drafteado, o sea, yo no los he rankeado. Así que... Bueno, pero lo puedes hacer un poco en directo. Sí. Bueno, ya lo ves. Yo ya te lo he dicho, es que el primero tengo de Angelo Pons, pero no porque esté en Jet, sino porque es que primero que va a jugar en el níquel y todos sabemos que al final los cornerbacks que más puntúan son los que
Son Sí. normalmente los que juegan en el níquel. Ujú. Y que además, que este chico es un profesional, que viene de Indiana, que todos los tíos o sea, todos los jugadores que han entrado en el draft de este año de Indiana son profesionales y llevan, Ujú. no sé cuántos años ha estado él en Indiana, En pero Indiana. Danielo Pons. Creo que venía de otro sitio, que era sí, transfer de sí, me otro suena, sitio, que no era. sí. O sea, yo creo que Pero, fue un año. pero ¿qué es eso? Que Indiana, y a la vista está el resultado, ¿no? Tenían, jolín, pues una estructura muy, muy profesional y jugadores que no se estaban por tonterías, ¿no? No, no. Y al final, y si estaban en ese equipo, en buena parte era por eso y por su carácter. Yo creo que este chico, pues entre una cosa y otra, pues es que va a rendir, va a ser titular y va a rendir desde el primer día. ¿Que es bajito? Es bajito, es igual. Para el níquel no es, digamos, un factor muy, muy importante. Ujú. Sí, yo Y, estoy de acuerdo. y Y seré de los pocos a los que no le tengas que vender a Pons, porque a mí me encanta, a pesar de que sea bajito. Me encanta. Es un sí, jugador sí, o brutal. sea, no, y es que es eso, es que va a jugar, Jets va a ser un equipo que con el ataque que tiene, seguramente no vaya a estar el ataque mucho tiempo en el campo, con lo Ujú. cual, pues eso, pues va a jugar y le va a tocar placar, que es lo que da puntos. Sí, 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 sí. Pues ya está, Totalmente de acuerdo. no hay más historia. Bueno, en el 2 tienes a Jadon Kennedy de Sí, los señor. Chiefs, Mm, otro níquel. sí. ¿Y este qué Además, fue? ¿Cuarta ronda? ¿Lo cogieron en cuarta también? cuarta ronda, sí. Pero es un caso como el de Pons. No recuerdo ahora de dónde venía Kennedy, pero De Oregón. eso, de Oregón. Pero es un chico que también, mirabas donde le alineaban y donde menos jugaba era como cornerback. Creo recordar que jugó casi los mismos snaps o muy parecidos en la línea como Ujú. de cornerback abierto, es decir, que juega de todo menos de cornerback. Juega Sí. muchos snaps en la caja, juega snaps incluso como safety, o sea, como nickel. Es muy versátil y es muy móvil, y ya sabemos que ¿cómo se llama el coordinador defensivo de Kansas? Sí, Spagnuolo. Español, lo que le gusta lanzar esos blitz Los con Blitz. jugadores que entran desde cornerbacks que entran al blitz y ese tipo de cosas. Buah, Ujú. yo creo que, no sé, pero no me sorprendería que con ese tío haga maravillas. Sí, sí, sí. Sí, sí. Que es una pedrada, ¿ves? Otra. Poner a un tío de cuarta ronda como cornerback 2, posiblemente. Y, Pero y no solo eso, sino que al cornerback 1 de los Chiefs, por el que subieron en el draft, que fue primera ronda, sí, Mansour sí. Villain, lo has puesto en el 9. Bueno, pero porque es un cornerback al que, o sea, ¿qué te da puntos? Los placajes. Y Sí, sí, sí. no le van a, o sea, en teoría debería ser el jugador que menos busquen. Sí, Con sí, lo sí. cual, No, o sea, en cornerbacks está claro que nunca hay que, o bueno, nunca. El cornerback 1 lo tienes que evitar. Hay que ir a sí, por el cornerback 2, que es al que le van a echar los balones. claro. O el Porque 2 o el níquel. sí, Pues, sí. pues este año, para mí, lo que yo había visto, los dos que destacaban más en el níquel eran estos dos. O sea, que pueden destacar más en la NFL en el níquel son estos dos. Así que, pues Ujú. el uno y el 2. Y Sí, sí. tan fácil. Sí, sí. Y bueno, y el 3 has puesto a otro que ha jugado también en más o menos esa posición en Miami, que lo han drafteado los Buccaneers, ¿no? A Sí, Keyente que Scott. de hecho, si miras el depth chart, lo tienen como free safety. Ujú. No está ni como cornerback. Pero también es un poco estos jugadores, lo que decíamos, súper versátil, que lo pueden mover por secundaria, que Mm. obviamente en Maguire hay uno, o como mucho puede haber dos, pero que muchos jugadores igual parte de su nómina se la deberían dar a él por el efecto ese, ¿no? Sí, Y que sí. seguramente, pues
pues lo que hablábamos antes con el chico con el safety de Las Vegas. Puede que pues le den campo, pero porque juega unos snaps como safety, juega unos snaps como corner, pues bueno, veremos. Y además tiene algo que los otros dos primeros no tienen, que para mí le haría, por ejemplo, estar por encima de Kennedy, que es retornador. Que si la No, liga claro, eso ya. si la liga cuenta los puntos por retorno, que Jonte Scott puede retornar ¿Le tranquilamente. tienen como retornador No lo los tienen Vikings? metido como retornador. Tienen a Kenneth Gainwell, Cameron Johnson, que no sé quién es. Sí, sí. Luego está Ted Johnson también. Son Tucker. No sé. No sé si lo tienen muy actualizado ahí, ese apartado. Bueno, Pero vaya, que Jonte Scott lo ha estado retornando toda su carrera en el college, así pues que mira. podría tener también minutos por ahí. Sí, sí, y No eso los sí que tiene sin duda le Kennedy. subirían los rankings, pero vamos, Sí, sí. tanto como para, si puntúa como para, y si retorna, tanto como para poner en el 1. Sí, sí. Bueno, en el 4 tienes a Chris Jones, a Chris Johnson de Johnson, Miami, sí, que sí, yo creo que puede ser un gran jugador para pero Miami. yo le he puesto aquí porque creo que al final es que Miami va a ser o sea, la defensa es tan mala que les van a pasar y aunque seguramente sea el corner 1, es que le va a tocar placar igual. Sí. O sea, le va a tocar placar más que porque no veo ningún otro jugando mucho en el níquel o incluso como 2. Así que, pues bueno, dije, pues mira. Sí. Vale, luego tenemos a Davison Igbinosun en el 5 de los Sí. Bills. Ujú. Luego está Tacario Davis de los Bengals en el número 6. Sí, señor. La Torre Davis, jugador. Tenía que ponerle muy arriba porque, bueno, como ya dijimos en su día, con ese nombre, pues, todos nuestros respetos. Pues yo creo que no. Bueno, de primeras, Tacario no creo que sea titular, No. por lo menos de primeras. Ujú. Pero bueno, al final es lo que decimos, ¿no? Los corners también suele haber bastantes lesiones, hay muchas rotaciones. Sí, y ¿No? aquí veo que le alinean, o sea, que alinean a Dax Hill como cornerback puro cuando lleva ya unos años jugando en el níquel Ujú. y está por detrás Tacario, así que yo creo que Sí, puede ser. puede ver campo. Y más es que es lo que hablamos también como el caso de Miami, es que es una defensa muy floja. Mm. Y a lo mejor, mira, pues para hacerse un hueco de titular, pues solo con cumplir, según cómo es la defensa, casi que ya te sirve, ¿eh? Sí, 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 sí. Vale, luego en el 7 has puesto a Andre Fuller de, de los Seahawks. Sí, Este me sorprende, ¿eh? Tan arriba. pero a ver, que A ver, que voy a ver el depth chart. intento acordarme por qué le he puesto tan arriba. Pues no me acuerdo ahora. Los Seahawks tienen a La verdad Witherspoon. sea dicha. Los Seahawks tienen a Witherspoon, tienen a Jove. Ah, sí, mira, porque me salía muy arriba. Me salía muy arriba en los rankings de Analytics y también vi que había jugado muchos de snaps en el slot. Ajá. Y pues bueno, al final lo que hablábamos antes, de que Seattle tiene una defensa y sobre todo una secundaria versátil, móvil, pero bastante establecida, Mm. pues igual también por ese punto de versatilidad, de que ha jugado en el slot, ha jugado también bastante, no mucho, pero ha jugado más que otros corners también un poco en la caja. Pues Ujú. bueno, igual por ahí es por donde consigue a lo mejor dar algo de puntos. Ujú. Mira, yo aquí si hubiese rankeado estaría bastante más abajo Andre Fuller. Sí, sí, no lo dudo. Sí sería lo normal. Es que yo creo que fue como con el ranking que más tuve que romperme la cabeza porque
el 1, el 2 y el 3 los tenía clarísimos, pero es que con los otros me cuesta un montón porque no veo eso, no veo a ninguno más jugando en el níquel. Incluso prácticamente no sé si alguno va a ser, bueno, salvo Delane, no sé si alguno va a ser realmente titular. Aunque Sí, sea como corner puede 2, ser. Sí. O sea, Y Devin Moore, antes que hablábamos de los tackles, que ha sido complicado, porque no habíamos llegado a los corners, pero Sí. cuidado también, ¿eh? Sí, los corners también está siendo complicadillo, sí. Bueno, pues en el 8 tenemos a Devin Moore, que es otro como Caleb Banks. Ha tenido bastantes lesiones. Habrá que ver cómo está Devin Moore. Si está bien, podría hacerse o pelear por un puesto de titular. Pero si no, pues será Sí, también rotación, porque yo creo. antes que hablábamos que los Cowboys han mejorado mucho la defensa, si alguna parte tienen que mejorar un poco, a pesar de haber drafteado Caleb Downs, que seguramente, creo que el otro día salió su hermano, que dijo que le van a alinear en el níquel. O sea, salió Joyce Downs, que creo que incluso juegan Indiana contra los Cowboys, y creo que por eso lo dijo, que en plan, como él juega en el slot, nos vamos a enfrentar por eso, porque Sí. dijo que le alinearía en el níquel. Pero que a eso venía todo el tema. Que si algún punto de la defensa, a pesar de que también firmaron a Jalen Thompson de los Cardinals, si algo tiene que mejorar es la secundaria todavía. Sí. Así que, pues bueno, igual por ahí puede hacerse un poco de hueco. Vale, pues luego tenemos a Mansour Delane en el 9. Bueno, más o menos por lo que hemos dicho, ¿no? Al final está más abajo porque va a ser probablemente el cornerback 1 y sea el que menos van a buscar de esa defensa. Sin duda. Luego está Keith Abney segundo, que me sorprendió Este pick lo que me bajó gustó en un el draft. montón, ¿eh? Sí. A mí me sorprendió mucho. Bajó hasta quinta ronda, cuando se hablaba de él como posible segunda. Incluso hubo conversaciones al principio del proceso como que podría ser primera. Así que bastante bajón. Pero es un jugador que puede dar mucho rédito a los Lions. Sin duda. Luego tenemos a Julian Neal, el otro de Seahawks, que este sí que lo tendría yo más arriba que Andre Fuller. Es un jugador que me gusta, es un jugador de estos así espigados, de los que le gustaban antes a nuestro ex head coach, de estos de cover tree, de estar mirando el balón porque si le dan la espalda, pues los Un queman. estilo Richard Sherman. Sí. A mí es un jugador que me gusta bastante, Julian Neal. Y además placa bastante duro también. Así que, bueno, un jugador interesante. Luego tenemos en el 12 a Dylan Everett, otro jugador que me gustaba mucho para los Raiders, que se va a Pittsburgh. Sí. Que en los Steelers, no sé qué. Bueno, está Porter y Jamal Dean. Es que tampoco. Bueno, y tienen a Ramsey en el níquel. Níquel. Pero es que es lo que te decía, es que de entrada parten todos como suplentes. Sí, porque el siguiente Sequia Mases en el 13. Veremos a ver cómo se desarrolla Darien Porter. Porque, claro, es que la temporada pasada fue muy mala, entonces, bueno, se vieron brotes verdes en ese chaval, pero habrá que ver, porque además fue un pick, pues eso, de Pete Carroll, porque es como el que hemos hablado antes de este Julian Neal, un tío grandote, encima con poca experiencia en la posición, tal, entonces habrá que ver, pero claro, si Darien Porter no te rinde del todo bien, el de Camerion, aquel que se trajo en cuarta ronda, no me acuerdo ni cómo se llamaba el anterior GM, ha sido un desastre. Ahí no hay nada donde rascar, o por lo menos no lo parece. Y luego vas a tener a Jermos McCoy, que no sabes si va a jugar o no va a jugar. Entonces, ese que además ¿Tú crees que va a jugar? ¿Tú crees que va a jugar? Yo qué sé.
Ojalá juegue y pues Hombre, por lo claro, menos, si juega y rinde, sin duda que aunque no el sea el robo del nivel que draft se es le McCoy. vio, pero es que tienes a Ya, Eric Stokes y o sea, seguro tienes a Eric Stokes y bueno, y Taron Johnson en el níquel. Ya está, no tienes más. ya. Entonces, yo creo que es un jugador, ese que además es que se puede subir en el depth chart bastante. Sobre todo si McCoy no está Sí, bien para jugar desde el principio. sí. Sí, Mínimo en la rotación va a entrar seguro. Y eso, y fue es en muy quinta probable. ronda, o sea que bastante bien. Luego está Malik Muhammad en el 14, en los Bears. Colton Huth Mm, en los Giants en el 15. ujú. Había John Terrell en el 16, que entiendo que también partes por las lesiones, ¿no? Que ha tenido. Sí, lesiones, tema físico, o sea, tema físico de tamaño. No acabo de verlo, claro. Luego está Chandler Rivers, que yo Ujú. creo que a este tío, este me gusta bastante más porque, bueno, Asier podría decirnos mejor que yo, pero de Marlon Humphrey están hasta los huevos. Ya. Y este tío es chiquitín, placa muy duro, en el níquel, ¿Tú como le ves sustituto en de el Marlon Humphrey. tú le ves en el níquel? ¿Lo tienen? A mí no me sorprendería, ¿eh? Por eso es que Porque, mira, en ahora lo Duke ya estoy jugaba más o mirando. menos así. Ha jugado, mira, a ver, el año pasado creo que fue de los corners que más snaps jugó de todo college. Jugó casi Sí, 600 como corner abierto, pero jugó 154 en el slot, 30 como safety y 64 en la caja. sí, O sí. sea que creo que después de Canadá, no, alguno hubo más, pero creo que seguramente sería el sexto, séptimo corner que más snaps jugó en el slot, o sea, bueno, como níquel. Sí, sí. Y es que, claro, en college vale para jugar por fuera, pero es un 5-9. O sea, es que Sí, 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 a sí, este es tío lo vas a bajito. tener que meter por dentro. Entonces yo Eh, creo que lo han drafteado con esa idea. puede ser, ¿eh? Puede ser, Mm, puede ser. Aunque ahora en los depth charts aparece como Sí, corner, como corner como exterior, corner sí. abierto, exterior. Mm, Pero sí que tienes razón que podría acabar en el níquel. Sí, sí. mm. Luego está, a ver, que me he perdido. Brandon Brandon Cisse. Cisse en Green Ujú, Bay en el 18. ujú. Toriano Price en el 19 en los Bills. Toriano Pride, o sea, sería Toriano. una fantasía que jugasen Toriano y Tacario en el mismo equipo, que Mismo podrían ser perfectamente los cornerbacks de los Albacete Sharks, ¿eh? O sea, tal cual. o sea, por Sí, sí. favor, por favor, estos señores, vamos, para mí ya son Hall of Fame los dos. Sí, sí, sí. Bueno, luego tenemos en el 20 a TJ Hall Ujú. en los Saints. En el 21 a Charles Deming de los Vikings. Sí, En el 22 es que Ephesian ahora ya. Freeshock de San Francisco. En el 23 Jermod McCoy, que en caso de poder jugar, pues subiría bastante. Subiría mucho. Pero bueno, tampoco tanto, ¿eh? Porque al final pasaría un poco como Delane. Sí. Entraría en el top 12, pero por ahí se quedaría, ¿eh? Pero obviamente tampoco sería el 23. Sí. Luego tenemos a Domani Jackson en el 24, Ujú. a Caron Prunty en el 25, a Will Lee en el 26 de los Panthers y Michael Dansby en el 27 cierra el ranking de Ujú. los Seahawks. Bueno, pues Bueno, eso sería el ranking. Bueno, este último pues de Josep, porque sí. yo no he tenido tiempo. He Vamos tenido apurados. líos externos y no he andado apurado. He hecho el de safeties minutos antes de empezar a grabar, o Te sea lo que acababas de mandar. sí, sí.
Así que habrá que fiarse de lo que ha puesto Josep, chavales. Hombre, por Lo de supuesto. D'Angelo Ponzi y Canadi, hacerle caso que me gusta, me gusta. Lo de Canadi es más pedrada, pero yo creo que lo de No, Angelo pero Pons, vamos, sí. lo tengo clarísimo, pero clarísimo, ¿eh? Ujú. O sea que Sí. a ver, también en un draft de rookies, ¿dónde saldría? En tercera, cuarta ronda, pero Sí. que debería ser el cornerback uno en salir, vamos, sin ningún tipo de duda. No he mirado cómo están los rankings de plataformas y ese tipo de cosas, pero bueno, en esas posiciones suelen seguir bastante cómo salen en el draft y a funcionar, ¿eh? No se complican mucho la vida. Sí, sí. Bueno, pues eso sería todo. Intentaré hacer un big board de todas las posiciones, en plan metiendo ataque, defensa, como si fuese un draft real con todos los jugadores Bueno, disponibles. un día, mira, ya te lo digo así y te meto en un compromiso, pero como ayer, como ayer hicieron Gerardo y Manel un draft, o Sí, sea, hicieron un mock, si quieres que un día hagamos nos juntamos algunos más, pero sí, si quieres que hagamos un mock de rookies, pues no estaría nada mal. No yo estaría creo que nada mal. estaría bien así. Mira, es una forma de hacer el big board Ujú. y bueno, mira, lo hacemos así más dinámico. Sí, sí, se lo voy a Así proponer que, así a Pablo y a ver si lo pues hacemos. mira, vale, ya ahí lo dejo. Ahí lo tiene. Vale, pues nada, Josep, yo creo que hemos hecho un buen repasito, Sí. que hemos, bueno, dado nombres interesantes de subidas y bajadas de gente que igual podrían tener todos mejor o peor rankeados Ujú. y que con esto y un bizcocho, pues hasta el próximo programa, A ver señores. cuando sea, que ya Eso es. sabes, que solo tienes que llamar y aquí estaremos. Está en llamada de emergencia está Josep, en mi Ay, móvil. por Dios, por Dios. Bueno, Josep, muchísimas gracias como A ti, siempre. hombre. Un placer a todos los que nos habéis estado escuchando o nos escuchéis. Y, Ujú. y nada, a apuntar y hacer rankings que dentro de nada Ya empiezan todas las empezamos, ya. ligas. Sí. Sí, sí. Bueno, chicos, chao, chao. Hasta la próxima. Adiós, bona nit. Adiós.